MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Muchas gracias, doctor José Narro, por tomarme la comunicación en esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días. Luis, muy buenos días. Un gusto poder charlar con usted. Oiga, cuénteme, ¿qué opinión le merece pues esta estrategia? Hemos estado platicando con usted sobre cómo va evolucionando la pandemia y al mismo tiempo las estrategias de contención del gobierno federal. Ayer, sin anunciarse, se anuncia de alguna manera una especie de fase 3, pero bueno, no se quiere decir como tal. Quieren seccionar y decir algunos estados y algunos municipios pues van a tener como fase 1, no va a pasar nada, regresarán pronto a la normalidad, otros no, podrá ser hasta el 30 de mayo, quizás se extienda muchísimo más. ¿Qué opinión le merece toda esta comunicación y la manera como se está transmitiendo todo esto? Pues desafortunadamente mantengo mi punto de vista sobre un manejo que ha estado lleno de inconsistencias, de falta de información confiable, de oportunidad para plantear medidas, de fechas que no se cumplen y de acciones que son sueltas, que no corresponden a un problema del tamaño, de la magnitud, de la gravedad del que enfrenta el mundo, y México incluido, y que debería entonces tener soluciones que no pueden ser simples, ni estar simplemente esperando que se cumpla una para entrar en otra. Deberían ser soluciones integrales, deberían ser soluciones en paralelo. La parte económica está afectando, ya ha afectado a cientos de miles de personas, se han cancelado empleos, se ha disminuido el ingreso de las familias, se empiezan a tener dificultades en muchos sentidos. El planteamiento que se hizo el día de ayer lo sigo viendo en esa misma dirección, pidiéndole a un modelo de vigilancia epidemiológica desarrollado por epidemiólogos mexicanos notables como los doctores Tapia y Curi, este modelo de unidades centinela que sin embargo pues no puede dar respuestas para lo que no fue diseñado. El modelo está diseñado para otra cosa, no para contender con un problema diferente, distinto, nuevo, del que no hay información. En todo caso, se debe hacer uso de ese modelo, pero complementarlo con lo que muchos hemos dicho a lo largo de ya más de un mes, bastante más de un mes, con pruebas y más pruebas. Pero se ha insistido en la misma estrategia y ahora se quiere empezar a plantear que ese modelo de unidades centinela, 475 unidades en el país que recogen información en las 32 entidades federativas, pero en relativamente pocos municipios del país. Y hay el caso de entidades federativas como Oaxaca, que solo cuenta con 12 entidades, 12 unidades de salud que monitorean la influenza y que están situadas 3 en Oaxaca, 2 en Tuxtepec, 1 en Salina Cruz, Tlaxiaco, Huatulco, Huajuapan, Pochutla, Juquila y alguna otra que se me escapa ahorita. Entonces, pues es muy difícil tener un control, un diagnóstico de nivel municipal, Luis. Y entonces, claro, esa idea de que estos 900 van a poder entrar a regresar a la normalidad el 17 de mayo, pues es muy cuestionable en el origen y porque además estamos viendo información que está 1 mes y medio distante del 17. La información que estamos viendo es de finales de marzo y principio de abril y el planteamiento es para el 17 de mayo en el más próximo de los... En el marco de lo que usted señala, doctor José Narro, estamos platicando con el doctor José Narro, exsecretario de Salud en este país, es importantísimo tener una base de datos concreta, muy pulcra, muy específica.
con todo el respeto hacia el doctor López-Gatell, pero en el momento de la pandemia, de la que terminó siendo pandemia, y bueno, pues se pudo controlar rápidamente gracias al famoso Tamiflu, obviamente niveles muy diferentes en las gravedades, pero cuando le toca a Calderón, al expresidente Calderón, la famosa H1N1, le toca al doctor Gatell también estar enfrente, pues hay un problema con los registros y son problemas que volvemos a tener hoy día. Veía ayer en algunas notas un informe en donde se reportaban 2 hombres embarazados, un joven de 17 años, residente de Pesquería, Nuevo León, con resultado negativo para COVID, pero decía ahí en el registro que este joven estaba embarazado, hombre. Otro hombre de 26 años en Zapopan, negativo, pero también ahí en el registro dice, por cierto, este hombre está embarazado. Y otras cosas que son realmente muy graves. El primer ingreso de una mujer de 69 años, reportada como fallecida el 7 de abril y con ingreso hospitalario posterior a su fallecimiento. Entonces uno dice, híjole, ¿con qué están haciendo esto? Un hombre de 59 años, por ejemplo, aquí me pasan otro, que muere el 12 de abril, pero su registro hospitalario es de 2 días después, o sea, se murió antes de que lo metieran al hospital. Si estas son las bases de datos, pues no sé realmente de qué estaríamos hablando y de qué estamos. Claro, Luis, y de verdad, con ganas simplemente de señalar que hay problemas, que la soberbia y la arrogancia nunca son características favorables, positivas, y menos cuando se trata de servidores públicos que deben tomar decisiones de salud que nos involucran a todos. Se tiene que tener un poco más de modestia. Mire, por ejemplo, nos han dicho por muchas semanas que el número de casos era exactamente el número de casos. Se trataba exactamente de eso. El día de ayer se informó de 6,297, sí, lo estoy viendo aquí, 6,297 casos, pero que probablemente la cifra podrá llegar a 55,951. Lo que no nos ha dicho el subsecretario es que, siguiendo las modalidades que tienen para el análisis de la evolución de la influenza, y lo puede uno verificar en el informe semanal de la temporada de influenza, hay un dato que se refiere como casos estimados. Uh-huh. En el caso de la influenza, este número de casos estimados llega a ser, como en la semana que está terminando el día de hoy, hasta de 37 veces el número de casos confirmados por laboratorio. Ahorita nosotros, la semana pasada, la cifra era de 8.33. Ya subió, ya se está acercando a 9, ya es prácticamente de 8.9 veces. Entonces, no cuadran las cifras. Claro. No va a darnos el modelo para poder tomar decisiones fundamentales para la salud de nuestra población. Y por último digo 2 cosas más que son muy delicadas, Luis. Uno, tiene que ver con el tema del manejo político, de información técnica. No se puede estar en ese ring. Se trata de tener información técnica y de no estar señalando al gobernador de Jalisco o al gobernador de Michoacán o al gobernador de Baja California en una de las esquinas y en otra muy distinta a la titular del gobierno de la Ciudad de México. Se hace mal cuando se politiza las decisiones en el campo de la salud y máxime cuando se usa la información para entrar a esa arena de lo político. Y por último, lo he dicho y lo hemos dicho muchísimos, este es un tema en el que todos debemos estar juntos. No se puede profundizar la división y el enfrentamiento. Debieran ser escuchadas todas las voces, tomadas en cuenta todas las propuestas, buscar consensos y construir acuerdos nacionales.
si no va a ser mucho más complicado. Finalmente, doctor José Narro, ha sido usted muy crítico de este gobierno, del manejo también que se está dando en este punto en particular. Tiene las credenciales de sobra para poder emitir un juicio, y en el marco de una democracia pues es una libertad de expresión de la cual gozamos. Pero me llamó mucho la atención, y usted lo sabe, de hecho dio una declaración al medio, si no me equivoco. Univisión publica bajo la firma de la periodista Penilei Ramírez pues investigaciones que se estarían llevando a cabo a muchos funcionarios del gobierno de Peña Nieto. Entre ellos pues aparece usted. Sí, Luis, y gracias por hacer la pregunta, porque es una oportunidad para decir con toda contundencia: yo he sido un servidor público prácticamente al servicio de la vida académica universitaria, UNAM, o del gobierno federal en distintas instancias toda mi vida. Yo no tengo empresas, no he construido un patrimonio que sea de llamar la atención. Vivo en la misma casa en la que creció mi esposa, porque esta casa es parte de su herencia, en un terreno muy modesto, no llega a 160 metros, y la construcción no se aproxima a 250 metros cuadrados. Es una casa de 60 años de antigüedad, y es una casa en la que hemos vivido aquí, mi familia, un servidor, claro, casi por 4 décadas. Y ahí están mis declaraciones, ahí está mi patrimonio, y me pueden investigar. Lo que yo no quisiera pensar, porque además yo no voy a cambiar, si se trata de amedrentar con investigaciones de ese tipo, yo no soy la persona que va a resentir en esa dirección o en ese sentido las presiones. Yo seguiré ejerciendo mi derecho a disentir, mi derecho a decir y defender mi verdad, y lo haré siempre pensando en México y en lo mejor para nuestro país, no pensando en cómo o qué me conviene a mí y qué es lo que yo en ese terreno debo hacer. Pero bienvenida a la investigación, nada más que me digan en razón de qué, por qué, y que se haga con apego estricto a la justicia. Lo que no se vale es perseguir a quienes piensan de manera distinta. Hay muchas personas a las que se les puede seguir la pista por las riquezas que han acumulado. Que lo hagan y que me investiguen a mí también, que siempre estaré en la disposición de rendir informes y dar opiniones y mostrar mi patrimonio a la autoridad competente. Doctor José Narro, le aprecio mucho la comunicación esta mañana. Muy buenos días. Al contrario, Luis, muchísimas gracias, y siempre a la disposición. Muchas gracias. Es el doctor José Narro.